Continuamos entonces con la segunda parte de esta clase sobre el rol que juegan las inside options en el proceso negociador. Habíamos quedado hasta acá, en esta lámina, donde veíamos que en este modelo, así planteado, teníamos dos resultados posibles, y esos resultados eran un acuerdo tipo 1, que era un acuerdo que se alcanzaba en el primer periodo, y por lo tanto era un acuerdo sin demora, pero también existía la alternativa de un segundo acuerdo si es que la suma de las inside options superaba el tamaño del excedente económico que se estaba repartiendo en el primer periodo. En ese caso, entonces, la negociación se movía a un segundo periodo y en ese segundo periodo se iba a alcanzar un acuerdo y ese acuerdo, por tanto, era un acuerdo alcanzado con retraso, ¿ya? O también, equivalentemente, diríamos que lo que hay en el modelo o lo que se genera en el modelo finalmente es un desacuerdo transitorio, ¿ya? Porque al final ese desacuerdo se transforma en un acuerdo en el segundo periodo. En ambos casos vemos que la regla de repartición de estos tortas o helados que hablábamos, ¿no es cierto?, es distinta. Y por lo tanto, si queremos hablar de las fuentes de poder negociador, que es lo que queremos discutir en esta slide, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de acuerdo. Tenemos que hacer un análisis separado por cada acuerdo. Entonces, el acuerdo tipo 1, que es este acuerdo sin demora, hay tres fuentes de poder negociador en el modelo general, ¿ya? Es decir, cuando las outside options no son cero. Entonces, si ustedes hicieran el análisis con outside options positivas, verían que hay un efecto de la outside option del último receptor, que en este juego sería el jugador A, y sería una fuente de poder negociador para jugador A, y eso lo podrían ver al tomar la derivada de x1 barra con respecto a u barra y ver que eso es positivo. Ahora, ¿qué pasa? Que esta fuente, la fuente 1, en el modelo más especializado, que fue el que resolvimos, no aparece. ¿Ya? Ustedes ven ahí en una slide anterior, x1 barra no depende de u a barra. ¿Y por qué no depende? Simplemente porque hicimos u a barra 0 al comienzo del modelo. Pero si no lo hubiésemos hecho 0, aparecería esa derivada. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Si ustedes después se enfrentan a un problema más general con outside option no 0, debieran encontrar esta fuente de negociador de la outside option del último receptor. Lo que sí aparece son las otras dos fuentes. La fuente 2, que nosotros ya la habíamos analizado en el contexto del modelo de oferta y contraoferta. Perdón, la fuente 3, me voy a saltar esta. Es decir, que ya habíamos nosotros analizado en el contexto de oferta y contraoferta, que es el grado de paciencia del primer receptor, ¿no? El jugador B aquí es el que está en una posición nodal, pivotal, donde él puede decidir abandonar, aceptar o diferir. Y eso le da un poder si es que es más paciente, ¿no es cierto? Veíamos que la paciencia es una buena compañera de ruta cuando yo estoy negociando. Si yo soy más paciente y me hacen una oferta que yo encuentro muy baja, entonces voy a tener baja tolerancia con ofertas muy bajas y voy a preferir rechazar esa oferta y mover a un segundo periodo donde ahora yo voy a ser el proponente y puedo conseguir un mejor acuerdo. Y eso es lo que aquí también ocurre, ¿ya? Si ustedes toman la derivada de x1, que es lo que se lleva a con respecto al factor de descuento, que como aquí asumimos que el factor de descuento es el mismo para los dos jugadores, pero si ustedes levantaran ese supuesto, en realidad la derivada, el x1 barra solo les quedaría dependiendo de delta b, ya eso ya nosotros lo sabemos del modelo de oferta y contraoferta. Si tomaran esa derivada, si la toman ahora les va a dar negativo, lo que quiere decir que cuando el jugador B es más paciente, es decir, tiene un factor de descuento mayor, entonces lo que se lleva A va a ser menor, y como este es un juego de suma cero, lo que se lleva a B va a ser mayor. Pi menos x1 barra va a ser mayor, y por lo tanto esta es una fuente de fortaleza negociadora para el jugador B. Y la tercera fuente, que aquí está con el punto número 2, que me la salté, que es lo novedoso en realidad, es cómo influye la inside option en este acuerdo tipo 1, que era el acuerdo, ¿no es cierto?, sin demora, ¿ya? Bueno, vemos que lo único que influye es la inside option del jugador B, es decir, del primer receptor, ¿ya? Y es de hecho una fuente de poder para él. Matemáticamente lo podemos ver tomando la derivada de x1 barra con respecto a m sub b. Vamos a ver que ustedes ven cuánto vale x1 barra, a ver que esa derivada es negativa. Eso quiere decir que
A se lleva menos cuando B tiene una inside option mayor y por lo tanto B es el que se lleva una fracción mayor. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es similar a lo anterior, es decir, B está en una situación privilegiada, ¿ya? Porque él tiene la llave para cerrar la negociación en el primer periodo, ya sea a través de un acuerdo o abandonando la negociación, o abrir una negociación en el segundo periodo difiriendo, digamos, ¿no es cierto?, la negociación. Entonces, ¿qué pasa si B tiene una buena inside option? Ya tiene la expectativa de recibir un alto beneficio mientras la negociación esté abierta. Bueno, entonces lo más probable es que B va a decidir diferir la negociación porque sabe que se puede echar al bolsillo, ¿no es cierto?, este beneficio que dura mientras la negociación esté abierta. Entonces, si MB es más alto, entonces va a tender a amenazar, digamos, con mayor credibilidad al jugador A de que él va a diferir. Y a lo mejor como A no quiere diferir, no quiere que la negociación se mueva a un segundo periodo donde A termina siendo receptor, A decide tomar, acusar recibo, digamos, de esa mayor, de esa mayor credibilidad de la amenaza que tiene B, y eso ablanda a A, ya lo hace un negociador más suave, y A le termina entregando una mayor proporción a B. ¿Ya? Esa es la lógica que está detrás entonces de esta fuente negociadora de B, ¿ya? De la inside option. Si yo tengo una buena inside option, entonces yo, como jugador receptor de la oferta de A, eso voy a estar en una posición estratégica mejor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo más libertad para diferir la negociación. ¿Ya? Ahora, curiosamente, cuando tengo una mayor libertad para diferir la negociación porque tengo una inside option mayor, eso hace que el acuerdo que se alcance finalmente sea un acuerdo en el primer periodo. ¿Ya? Y vemos que la inside option sí influye en este acuerdo de tipo 1. Ahora, ¿qué ocurre? Que el acuerdo tipo 2, que es el que tenemos acá, tenemos solo dos fuentes de negociación, que son también fuentes que habíamos nosotros caracterizado en el modelo clásico de oferta y contraoferta, que era esta ventaja estratégica del último proponente, que sería el jugador B, y la outside option del último receptor, que es el jugador A, ¿no? Pero fíjense que son esas dos solamente. No aparece acá la inside option, ¿ya? Es decir, el acuerdo tipo 2, que es un acuerdo alcanzado con retraso, precisamente, ¿no? En ese acuerdo alcanzado con retraso, la inside option no juega ningún rol sobre la fracción de equilibrio, ¿ah? Sobre el acuerdo, no llega a determinar cómo se reparte la torta a los jugadores en el segundo periodo. ¿Ya? Solamente influye la inside option en el caso de que el acuerdo se alcance en el primer periodo. Por eso esta lógica que la inside option del jugador B en particular funciona solo como una amenaza. ¿Ya? El acuerdo de tipo 1 es una amenaza y esa amenaza termina siendo creíble, por lo tanto nunca se juega el segundo periodo. Pero en el acuerdo tipo 2 es como que la inside option no es una amenaza creíble, A no le cree a B y, 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 y la negociación se mueve a un segundo periodo y ahí donde llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, donde la inside option no termina influyendo sobre el acuerdo. Bien, ahora, un pequeño comentario sobre esto. La ventaja estratégica del jugador B, que es el último proponente, uno lo ve como porque B, fíjense en este equilibrio tipo 2, B obtiene aquí literalmente todo el excedente, ¿no? De la torta del segundo periodo, fíjense, pi menos x2 estrellas termina siendo pi. Ahora, ¿por qué? Porque x2 estrellas es 0 en este modelo más restringido, ¿no? Recuerden que como la utilidad, como la outside option es 0, x2 estrellas termina siendo 0, y entonces B se lleva todo el excedente. Como este es un modelo más restrictivo donde asumimos que la outside option es 0, en realidad esta derivada no la pueden ustedes computar. Pero si se enfrentan a un modelo más general donde la outside option no es 0, es positiva, ustedes van a poder darse cuenta que ese x2 estrella sí depende de u a barra y en ese caso les daría una derivada positiva y por lo tanto eso le daría cierto poder al jugador A. ¿Ya? En este caso, esa segunda fuente no la podemos apreciar, insisto, porque asumimos que U a barra y V barra eran 0. ¿Ya? Bueno, hasta acá con las fuentes de poder negociador y finalmente una reflexión respecto de la condición que caracteriza la posibilidad de llegar a un acuerdo con demora o sin demora. La condición que determina un acuerdo con demora, ya que es lo que nos interesaba en la novedad, digamos, de este modelo, es esta que estoy marcando aquí, ¿no? El converso de la condición, me parece 3, que llevaba ese número. Bueno,
¿Qué es lo que me dice esa condición? Esa condición me está diciendo que si la suma de las inside options supera el tamaño del excedente del primer periodo, entonces nosotros vamos a terminar observando un escenario con un acuerdo alcanzado, ¿no es cierto?, en el segundo periodo. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuándo es más probable alcanzar un acuerdo con retraso? ¿Cuándo es más probable que la negociación se retrase? ¿Ya? Bueno, cuando los inside options son mayores. ¿Ya? Ya sea MA o MB o los dos son más altos, es más probable que el lado izquierdo de esa desigualdad supere al lado derecho y por lo tanto se dé efectivamente esa condición y nosotros observemos, digamos, un desacuerdo. ¿Ya? Entonces las inside options aquí más bien lo que hacen es aumentar la probabilidad de un desacuerdo. Ojo con eso. Pero un desacuerdo solo transitorio, porque en realidad lo que ocurre después es que se cierra un acuerdo, pero en el segundo periodo. ¿Ya? Entonces, la inside option, en la medida que las inside options son mayores, aumenta la probabilidad de un acuerdo con retraso. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta condición de un modo más intuitivo? La condición de acuerdo con retraso, bueno, vamos a hacer el siguiente truco. En la condición que está arriba, MA más MB mayor a pi, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar a cada lado de la desigualdad delta por pi. Es decir, si le sumamos delta por pi a ambos lados, es como, ¿no es cierto? Se anulan, así que no va a cambiar esta desigualdad. Y eso es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? MA más MB original, le sumamos delta pi, y al otro lado de la desigualdad, a pi, ¿no es cierto?, que era originalmente arriba, le sumamos también delta pi. Por lo tanto, la desigualdad no cambia, es equivalente. Pero sin embargo, al hacer ese truquito, nos permite interpretar mejor, ¿no es cierto?, la condición para un acuerdo con demora. ¿Cuándo se va a producir un acuerdo con demora? Bueno, según esta reinterpretación, nos diría que cuando en valor presente, ¿ya? Súper importante ese. En términos de valor presente, si el beneficio global de un acuerdo en el periodo 2, o es decir, si el beneficio global de alcanzar un acuerdo con retraso, aquí dice, en el paréntesis dice, de LHS significa the left hand side, o sea, el lado izquierdo de esta desigualdad. Es decir, si el lado izquierdo de la desigualdad, donde el lado izquierdo de la desigualdad, ¿qué es lo que es? Es en valor presente el beneficio de alcanzar un acuerdo en el periodo 2. Si eso excede, ¿ya?, si esos beneficios superan los beneficios globales de un acuerdo en el primer periodo, es decir, de un acuerdo sin demora, que según este paréntesis es the right hand side, o sea, el lado derecho de esta desigualdad, si eso es verdad, entonces nosotros vamos a tener un acuerdo con demora, con retraso. ¿Ya? Ahora, ¿será verdad que el lado izquierdo de esta desigualdad es el beneficio global de un acuerdo con demora? ¿Y será verdad que el lado derecho de esta desigualdad es el beneficio global de un acuerdo sin demora? Comprobémoslo. Veamos el lado izquierdo. El lado izquierdo tiene dos elementos. Tiene la suma de las inside options y tiene el excedente del segundo periodo. Es decir, el tamaño del helado del segundo periodo, pero traído a valor presente. Por eso lo estoy multiplicando por delta, ¿no? Yo no puedo sumar peras con manzanas, ¿no? Las inside options están en valor presente porque se reciben en el primer periodo, pero el surplus del segundo periodo se recibe en el segundo periodo, por lo tanto hay que traerlo a valor presente. ¿Es la suma de esos dos términos el beneficio global de un acuerdo en el segundo periodo? Sí lo es. ¿Por qué? Porque si la negociación se mueve a un segundo periodo, lo que los jugadores reciben en total son, en primer lugar, son inside options, ¿no? A recibe MA y B recibe MB. Así que el primer elemento de lo que está a la izquierda es verdad. Y lo otro que reciben es que en el segundo periodo ellos sabemos que van a cerrar un acuerdo. ¿Y cuánto se van a llevar? En total se van a llevar pi, que es el tamaño del helado del segundo periodo. ¿Ya? Y lo que pasa es que ese helado lo tengo que traer a valor presente y por eso lo multiplico por delta. Por lo tanto, efectivamente, lo que está al lado izquierdo de esa desigualdad son los beneficios de un acuerdo alcanzado en el segundo periodo, pero los beneficios globales y medidos en valor presente. Veamos
El lado derecho. El lado derecho, si el acuerdo se alcanza hoy, se alcanza en el primer periodo, ¿cuáles van a ser los beneficios totales? Bueno, en primer lugar, no se va a perder ningún helado, ¿no? Porque en el lado izquierdo se pierde el primer helado y lo que reciben los jugadores son las inside options. Bueno, acá no se pierde ningún helado porque el acuerdo se alcanza en el primer periodo, ¿ya? Pero el acuerdo es sobre los dos helados, el helado del primer periodo y el helado que tengo guardado en el congelador y que voy a abrir en el segundo periodo, ¿ya? ¿Cuál es el tamaño del helado del primer periodo? Pi. ¿Ya? Entonces el excedente que se reparte en los jugadores en el primer periodo es pi. Y ese es el beneficio global de los dos jugadores. ¿Y cuál es el helado del segundo periodo? Asumimos que era igual, tenía el mismo tamaño y es pi. Entonces es el surplus, ¿no? El excedente del segundo periodo. Lo que pasa es que como está expresado en plata de mañana, lo tengo que traer a valor presente. Y por eso lo multiplico por delta. ¿Ya? Entonces efectivamente esta condición es muy bonita, ¿no es cierto? Y me permite interpretar cuándo habría un delay, cuándo habría una demora. Bueno, cuando los beneficios globales de un acuerdo con demora superan los beneficios globales de un acuerdo sin demora. Eso es lo que me está diciendo esta condición. Bien, entonces con esto cerramos esta unidad de las inside options y ya continuamos en la próxima clase con una aplicación un poquito, una aplicación global de todo lo que hemos analizado hasta ahora en términos de negociación, con un modelo de negociación colectiva.